Buenos días, Iglesia. Me alegro mucho de estar otra vez con vosotros, allí donde estéis. Quiero decir que me siento muy cercano a cada uno de vosotros. Esta semana hemos tenido reunión con la gente responsable dentro de la Iglesia y espero que haya sido de motivación, no solo para ellos, sino también pues, para cada uno de los que vais a recibir como la corriente de esa motivación. Vale, las cosas no paran y seguimos y continuamos y continuamos y continuamos. Este domingo es el primer domingo que vamos a tener dos reuniones, una por la mañana, otra por la tarde, manteniendo el aforo, intentando que pueda venir o podamos congregarnos más personas, respetando las normas y las pautas que están puestas. Para toda esta información, métete en la página web de ichamartin.org o si quieres saber algo más, apunta info@ichamartin.org. Allí todo el correo, todas las preguntas que tengas te las contestamos con mucho gusto y no importa dónde estés, ni importa de dónde seas, ni nada. Lo que queremos es servir, en este caso, de edificación y de motivación. No te quedes estancado. Vamos para allá. Por eso quería leer este versículo. Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que empezó en nosotros la buena obra que está trabajando es algo como continuo, no hemos terminado, continuo, para arriba, para arriba, para arriba. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, que es cuando Él venga. ¿Cuándo viene? Cuando quiera. Y eso está en Filipenses 1:6. Así que ánimo, Dios tiene mucho que hacer contigo, mucho que hacer con nosotros y queremos ayudarnos como iglesia, como congregación y como creyentes a seguir adelante. Bienvenidos y espero que disfrutes de este tiempo. Pon un fuego en mi ser que no pueda entender ni pueda contener. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Pon un fuego en mi ser que no pueda entender ni pueda contener. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Hola niños, de nuevo con vosotros y de nuevo con una tarea para vosotros, que quiero trasladarla así. Mira, para los papás que estéis escuchando o para los que vais a ser papás, que vayáis aprendiendo versículos para poder enseñárselo luego a los niños. En realidad lo que nos mantiene en relación con Dios es lo que aprendemos de la Biblia. Y hoy quería hablar con vosotros, con los más pequeños, no solo en tamaño, con los más pequeños, los que siempre decimos que os queremos muchísimo, de este versículo que ya va sonando una voz. He encontrado un amigo en internet que es un dibujo que tiene una voz así, todo, que da un poco de susto, no te preocupes, y la canción la puedes escuchar las veces que quieras, aunque nosotros la vamos a poner una sola vez. Dice, mira, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice Dios, y si por los ríos, no te anegarán. Y entonces aquí una palabra difícil, no te ahogarán. ¿Vale? Y cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. En Isaías 43:2. Si nosotros nos aprendemos la primera parte que dice cuando pases por las aguas yo estaré contigo, entonces ya hemos aprendido mucho porque estamos recordando un versículo que está en Isaías 43:2, que es un libro de la Biblia, un versículo que nos ayuda en momentos difíciles. Claro, esto no está diciendo que te puedes tirar al agua cuando quieras, que no te vas a ahogar. Tú usa tus manguitos, tu flotador, todo lo que necesites. A ver si vas ahora a ir al río, me tiro porque Dios está conmigo. No, tranquilo, que no está hablando de eso. Y tampoco quiere decir que puedes jugar con fuego o que te puedes quemar, que no te vas a quemar nunca. No, tranquilo. Todos vamos a usar todo. ¿Vale? Bueno, entonces, lo que quiero decir es que cuando pases por, como viene en la diapositiva, momentos difíciles o momentos de tristeza, que esos son las aguas, o que vienen muchas aguas, o que vienen momentos donde viene fuego, donde dificultades, que no sabes qué hacer, necesitas una respuesta, o te sientes solo o te sientes sola, entonces Dios te está diciendo, mira, cuando pases momentos difíciles, tranquilo, porque yo estoy contigo. Isaías 43:2. Y ahora, antes de escuchar la canción, solo decirte que, mira, Dios está contigo, pero quiero que sepas que tu papá o tu mamá o tus papás están contigo y que además como iglesia queremos estar contigo y en la medida de lo posible quiero decirte que yo quiero estar contigo.
Tienes gente y personas que te quieren, que te queremos. Así que no estás solo, sigue adelante, lucha, persigue tus sueños. Y cuando vengan dificultades y momentos que no sabes qué hacer, recuerda, Dios está contigo. Isaías 43, 2. Así que, Señor, pedimos que bendigas a cada uno de los niños, no solo de la iglesia de Chamartín, sino los niños que creen en ti o que te están buscando, que tú cuides su corazón, que cuides sus emociones, que les cuides físicamente, que nos ayudes a ser sabios para poder darles y mostrarles el gran y profundo amor que tú sientes por ellos. Bendíceles, cuídales en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Ahora te dejo con mi amigo este que he encontrado y su voz ronca así, ¿eh? Tranquilo, no te asustes, que luego es muy simpático. Os queremos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Bueno, hoy queremos pensar y seguir pensando en Lucas, pero como hemos empezado con el principio de que la obra que Dios ha empezado en nosotros, Dios la perfeccionará, muchas veces nosotros pensamos en las cosas que Dios hace en nosotros, para nosotros, con nosotros, y hoy me gustaría que abriésemos nuestros ojos y que entendiésemos quizás el mensaje que ya Jesús intentó lanzar a los discípulos antes de irse, antes de que venga el Espíritu Santo, decir, mirad, para que la obra se perfeccione en vosotros, vosotros tenéis que comunicarla a otras personas. No es una obra o un mensaje para que te lo quedes tú. Quizás en esta mañana, en este rato, en esta tarde, en esta noche, donde estés o ahora mismo estés viéndolo, lo que me gustaría transmitirte es que a veces como cristianos creyentes nos acomodamos o buscamos las promesas que nos satisfacen a nosotros y se nos olvida que hay mucha gente que no sabe nada o que no conoce nada del reino de Dios. Por eso, hoy queremos hablar de dos pasajes que aparecen en Lucas que están muy relacionados. Y los dos pasajes, el primero lo encontramos en el capítulo 9 de Lucas, que dice la misión a los 12. Esta parte solemos tomarla como, bueno, pues muy bien, cogió a 12 discípulos, que luego llamó apóstoles, lo encontramos en Lucas 6, distinto de los seguidores discípulos, estos apóstoles tenían una misión, bueno, es tarea de ellos. Aquí es donde decimos, no, es que hablar de Dios es tarea de los apóstoles, bien, y predicar, los apóstoles. Pero vamos a ver que en Lucas, interesante, de una forma muy interesante, extiende este mandato a más personas. Y dice, habiendo convocado a los 12 discípulos, vamos a poner apóstoles, nosotros para aclararnos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar las enfermedades. Y envió a predicar el reino de Dios y sanar a las enfermedades. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni un bastón, ni una alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os reciban, al salir de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas las partes. Mira, ya ahora veremos un poco aquí, pero fíjate qué instrucciones más, voy a poner detalladas y más raras podrían ser. Primero, está diciendo, quiero que vayáis y que llevéis este mensaje, no el mensaje que vosotros queráis, el evangelio. Y además quiero que vayáis sin nada. No, aquí no se permitía llevar ni siquiera un bastón. En Marcos, curiosamente, dice, bueno, podéis llevar bastón. Son detalles, no importa, bastón o no bastón, lo importante es que salgan a predicar. Pero decía que no lleven nada de nada, ni siquiera 2 túnicas. Dice, y en la casa donde entréis, quedaros allí. Esto se aclara un poco o se extiende cuando miras Lucas capítulo 10.
y lo llama la misión de los 70. En algunas versiones dice 72. Bueno, no importa, 70 o 72 es igual. Lo que sí es importante es que como iban de 2 en 2, que sean pares, para que uno no se quede solo. ¿Y quién quiere ir conmigo? Nadie quiere ir contigo. Vale, entonces Jesús dice, y después de estas cosas que habían pasado, dice, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y a todo lugar donde él había de ir. Estaban preparando el camino para Jesús que venía. El reino de Dios se ha acercado, viene. Mira, esto son gotitas lo que vais a ver. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y déjame parar, porque aquí está diciéndole, mira, hay mucha gente que quiere escuchar del reino de Dios y hay muy pocos obreros. Quizás aquí es una forma de decirnos, mira, Andrés, hay mucha gente que quiere oír del reino de Dios, pero tú no estás despierto, tú estás acomodado. ¿Por qué no hablas del reino de Dios? Ya, es que me da cosa. Bueno, veremos a ver cómo podemos hablar del reino de Dios, que ya hemos comunicado muchas veces. Pero una forma de crecer y que la obra de Dios se perfeccione en nosotros es que hablemos del reino de Dios, comunicar lo que Jesús es. No vamos a recibir aplausos, no los recibieron ellos. ¿Por qué los vas a recibir tú? ¿Por qué? Dice, he aquí os envío como corderos en medio de lobos. Claro, esto no anima mucho, pero es la realidad. No llevéis bolsa otra vez, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. No perdáis el tiempo, no perdáis el tiempo. Puede sonar antipático. Aquí la idea es que tenéis una misión, tenemos una misión, los 70 están enviados con una misión, entonces no perdamos el tiempo. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz a esta casa, Salom. Y si hubiera algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, pues volverá a vosotros. Esto quiere decir, si abren la puerta, adelante, si no, salís. Y permaneced en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero es digno de su salario. Y muy interesante esta parte, lo que tengan, no exigiendo. Y esto me dice, bueno, ¿y por qué recalcas esto? Porque a veces pensamos que al predicar el Evangelio tenemos nos atribuimos derechos sobre las personas. Nada de nada. Si tú entras a un sitio y te dan lentejas. Te dan arroz. Sopa. Y digo sopa porque yo no soy muy amante de la sopa, pero sopa, lo que haya, tú comes. No andéis cambiando de casa en casa, versículo 7. Versículo 8. Y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que haya en ella. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, porque nos envían como corderos en mitad de lobos, y no os reciban, que esto puede pasar, saliendo por las calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed que el reino de Dios se ha acercado. ¿Sabes que estos 70 volvieron? Después de salir, yo creo que salieron un poco incrédulos, madre mía, ¿dónde nos manda Jesús? Sin nada. Ahora tenemos que caminar, ir y hacer discípulos a todas las naciones y predicando el reino de Dios. ¿Y qué tal si no funciona? Pero al regresar, dice, un poquito más adelante, en el versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aun los demonios se nos someten en tu nombre. Y dice Jesús, yo veía cómo Satanás caía como un rayo desde el cielo. Mira, los discípulos crecieron. Los discípulos no se quedaron atascados. Y la clave en este momento fue que los discípulos fueron a predicar el reino de los cielos. Jesús tenía un mensaje que compartir y los que salieron, volvieron con gozo, fueron los que salieron a predicar. Dice, bueno, claro, los discípulos, los apóstoles, los pastores, ¿vale? Los evangelistas, los que cobran por estar en la iglesia. Ellos son. No está hablando de esto. Está hablando de todo aquel que es discípulo de Jesús. Los 70, que en cierto modo es como hablar de todo aquel que ha creído en Jesús. Para poder crecer y recibir gozo, tenemos que desatascarnos nosotros y dejar de mirarnos nosotros y dejar de buscar promesas que nos satisfagan a nosotros para hablar a otras personas que están deseosas de escuchar.
Mira, pongo estas tres cosas, porque antes de empezar solo con las diapositivas, que el mensaje es muy sencillo y es muy claro, lo que quiero decir casi son palabras, frases sueltas, que espero que de alguna manera puedan ayudarnos y sean como un revulsivo en nosotros, de decir, ya no quiero estar quieto, quiero que la obra que Dios empezó en mí la perfeccione hasta que Él venga y siga perfeccionándola y siga perfeccionándola. Para poder sacar cosas de estos textos, a veces cuando hablo, yo creo que la gente piensa que me leo un libro, que sale, me pongo aquí delante, que salga, bueno, Señor, ayúdame, pum, y salga lo que salga. No, mira, para poder estudiar bien la Biblia necesitas estas tres cosas esenciales. Aparte de una Biblia y aparte de oración y creerlo, necesitas tiempo, invierte tiempo, necesitas un papel y un bolígrafo y necesitas silencio. Estos cascos que están aquí, que veis, yo lo aprendí de mis hijos que lo usan cuando estaban estudiando y necesitan concentración, yo tengo los míos cuando necesito y saben, cuando tengo mis cascos no escucho nada. Pase lo que pase, da igual, yo estoy concentrado. Entonces necesitamos estas cosas para poder sacar verdades. ¿Y por qué digo esto? Porque quiero animaros, si nosotros queremos crecer, no te conformes con recibir lo que quizás en estas ocasiones de domingo a domingo te vamos dando o estás escuchando de otros predicadores, que es perfecto, que no tengo ningún problema. Además, hay gente excelente que yo escucho, que a mí me alimentan. No te conformes con eso, sino yo quiero animarte a que tú vayas a la fuente. La fuente es la Biblia y de allí tiene que salir nuestros pensamientos y nuestra forma de vida. Y entonces al final salen cosas como estas. Dice, bueno, vaya papelajo que no entiendes nada. Pero en realidad cuando yo iba leyendo los dos textos, Lucas 9, Lucas 10 y encontré a Mateo 10 y Marcos 6, empecé a mezclar todo, empecé a leer, empecé a ver que había cosas que eran muy parecidas, empecé a ver que había cosas que donde Mateo se enfocaba más otra vez en el pueblo de Israel y donde Lucas se enfoca más en los gentiles, en todas las naciones. Entonces ves que están escritos con un propósito, todas esas cosas que al fin y al cabo son curiosidades que me llaman la atención, que me gustan, que me hacen disfrutar del estudio de la Biblia. Por ejemplo, algo muy sencillo, en las dos partes se dice que vayan de dos en dos, porque necesitamos compañía, porque necesitamos compañeros, porque somos como corderos en mitad de lobos y necesitas que haya otro cordero contigo para que te anime, para que hagamos piña, para que seamos fuertes, para que cuando estemos caídos pues nos levantemos de dos en dos. Muy interesante, no sueltos, de dos en dos. También es muy interesante que Jesús está diciendo que no lleves absolutamente nada. Entonces yo ahí aprendo algo y inmediatamente viene a mi mente una aplicación para mi propia vida, que ahora veremos más adelante. También es muy interesante, vemos cómo les da instrucciones muy claras en cuanto a las casas. Si entras a una casa, quédate en esta casa, no vayas de casa en casa. Esto se repite en los evangelios, en todos los evangelios. Y es una curiosidad que puedes decir, ¿y por qué ocurre esto? Bueno, no vayas de casa en casa porque luego al final los que se convirtieron en predicadores, lo que hicieron con el mensaje y con su posición ante la sociedad era abusar de su posición y abusar de las personas. Y no solo eso, sino que da instrucción de decir, y come lo que hay. ¿Te acuerdas que lo he recalcado? Es que come lo que hay en esa casa, es lo que te den es lo que tú recibes y recibes con gratitud. Y ya está. No tienes que decir, bueno, es que no me gusta, es que yo quiero, es que para mí... No. Lo que te den es lo que tú comes, es lo que tú recibes. Eso es parte de comunicar el Evangelio. Eso es parte de decir, el reino de Dios se ha acercado. No estás abusando de una posición que socialmente en aquella época era importante, sino que todo lo contrario, vas humildemente a servir a una iglesia, a una casa, a sanar a las personas que necesitan y a predicar no tu mensaje, sino el reino de Dios. Vale. Y vemos que hay más similitudes, también pongo ahí como una explosión, dice, bueno, si no te reciben, pues al salir, dice, quítate, limpia el polvo de tus sandalias. Esto puede tener varias connotaciones que veremos. Y un poco, solo para que sepas, cuando las personas rechazan nuestro mensaje acerca de Dios, no te están rechazando como persona, a ti, están rechazando a Dios, que es más grave que rechazarte a ti como persona. Porque si alguien rechaza a Andrés, pues es lo que si alguien me critica a mí, bueno, pues me critica a mí, al fin y al cabo soy un ser humano, no pasa nada. ¿Qué efecto va a tener sobre la persona?
Pero si alguien critica o está contra Dios, sí pasa algo, sí pasa algo. Eso tiene connotaciones para este presente y para el futuro. Eso sí que es grave, eso sí que es grave. El reino de Dios. Aquí solo pararnos un momento, porque ¿qué es el reino de Dios? Y entonces aquí te sorprenderías la cantidad de libros y vueltas que dan sobre este concepto. ¿Qué es el reino de Dios? Vale, pues Andrés, que es muy simple, y Andrés muy ignorante, y todo, pues yo he decidido pensar esto. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es todo lugar, sitio o persona donde Dios es el rey. ¿Qué? Vas a pensar, te has esforzado mucho. Bueno, piénsalo. Todo lugar, persona o vida, lo que sea, donde Dios es el rey. Eso es el reino de Dios. Por eso cuando nosotros vamos caminando por ahí y por la vida, aquí, no pensando sobre el futuro, cuando demostramos que Dios es mi rey, yo estoy llevando el reino de Dios ante los ojos de otras personas. Aquí dentro del reino de Dios hay un grupo de personas que estáis viendo. Bueno, esos somos nosotros, pero es que estamos muy cómodos dentro del reino de Dios. Porque hoy, como hemos enseñado a los niños, Isaías 43:2 dice, bueno, cuando tenga dificultades Dios está conmigo. Pues qué bien que Dios está conmigo, pero es que eso no es para que te quedes tú con eso, sino para que lo mandes fuera, para que otras personas lo sepan. Es que Dios me ha perdonado mis pecados y entonces ahora soy libre, y si peco otra vez, Dios me va a ayudar a seguir caminando. No me voy a regocijar en el pecado como si fuese algo que me tiene atado. No, la libertad esa, el mensaje de libertad, lo que Jesús dijo en Lucas, que decía, bueno, que al principio dice, bueno, ahora he venido para dar libertad, para abrir los ojos a los ciegos, para sanar a los enfermos, en realidad para que seamos conscientes de que Dios quiere una relación con nosotros, que quiere que nosotros seamos trocitos del reino de Dios. Eso, que lo comuniquemos a los demás, que lo comuniquemos a las demás personas. Hay dos flechas, una negra, que veis que va hasta el reino de Dios, que lo pone aquí, que hay una palabra clave que dice, cuando Jesús mandó a los 12, dice que mandad a las personas a que se arrepientan y que formen parte del reino de Dios. Esa palabra es importantísima, porque nosotros predicamos el arrepentimiento, cambio de vida, de decir, mira, voy mal, quiero ir bien. He sido desobediente a Dios o hay pecado en mi vida, quiero quitarlo. Todo eso es posible porque el reino de Dios se ha acercado. El perdón de Dios lo tenemos al alcance de nuestras manos. Y hay otra flecha que es como que rebota en el reino de Dios, porque tenemos que ser conscientes de que no todo el mundo va a aceptar esto. No te frustres si hay gente que no quiere creer o que no cree, o que rechaza a Dios, o que pelea contra Dios constantemente. No te preocupes, no te preocupes, preocúpate, ora por ellos, que es lo que estamos aprendiendo en el Sermón del Monte, sino que no decaiga tu ánimo, tú sigue extendiendo el reino de Dios, viviendo el reino de Dios y extendiendo el reino de Dios. En la diapositiva hay más información. Por ejemplo, pongo Basilea, que es reino, así, dice, habla del poder, de autoridad real, realeza, dignidad real, por supuesto reino, de que hay un rey, es un sitio donde hay un rey. Recordad que al principio de la historia no había reyes humanos, había un rey que era Dios. Y la gente escuchaba a Dios. Y el supremo rey era Dios. Las personas, el pueblo de Israel, pidió un rey. Dice, como todos los pueblos tienen un rey, nosotros queremos otros. Dios dice, ¿de verdad? ¿Estáis seguros? Sí, toma, rey. Y empezaron las calamidades. Pero bueno, reino de los cielos aparece muchas veces en la Biblia. Y el reino de los cielos es donde Dios es el rey. Bueno, quizás la pregunta que salgo aquí, que podría salir aquí es, ¿estás seguro de que eres parte del reino de Dios? ¿Estás seguro de que Dios es el rey de tu propia vida? Ahora tenemos una tarea. Una vez contestada la pregunta o creada la duda que tú puedes resolver, no importa, acuérdate que puedes comunicar con nosotros.
la gente va a ver el reino de Dios en tu vida, en tu forma de caminar. Y aquí pongo 3 formas de caminar distintas, porque también resulta que hay gente que ha estudiado que sobre la forma de caminar la gente habla. Yo digo, es que no sé, la gente que no ha estudiado, ¿quién no se ha estudiado? Se ha estudiado todo. Todos estos detalles que son, bueno, pues nuestra forma de vivir, nuestra forma de caminar es la que va a predicar del reino de Dios. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. En Lucas 10 dice, y se ha acercado a vosotros el reino de Dios. En Marcos 6:10 predicaban a los hombres que se arrepintiesen. Acordaos que hemos hablado de eso. Mateo 10:7, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Nuestra manera de andar, nosotros tenemos que poder decir, mira, Dios sigue vivo y el reino de Dios se ha acercado. Existe, es real y yo formo parte de él. ¿Quieres? Mírame. Cosas que pueden frenarnos, puede ser que, mira, el temor, como aparece, no tengáis miedo. Ovejas en medio de lobos, cuidado porque no va a ser fácil. No es fácil porque genera división el mensaje de Dios y sobre todo en Romanos 1:16 siempre dice, mira, Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué vamos a estar nosotros teniendo miedo de lo que los otros digan? Es poder de Dios para salvación. Y esta salvación habla de nuestra relación con Dios, también de nuestra sanidad, de nuestra libertad. Es un mensaje de gozo. Como los 70 vinieron con gozo, eso es lo que nosotros queremos. Tu forma de andar habla de si realmente predicas o no predicas el reino de Dios. Y tu forma de andar, entiéndelo, que es tu forma de actuar, tu forma de pensar, tu forma de ser con los demás. Cosas que muchas veces van a ir en contra de lo que socialmente está, entre comillas, bien visto. Ahora tenemos un mensaje. Son cosas que saco de este texto. Dentro del enviar a los 70 a predicar el Evangelio, no es predicar cualquier cosa, es predicar un mensaje. ¿Vale? Y el mensaje es yo diría, si tengo que resumirlo de alguna forma, ¿vale? Yo predicaría de Jesús, no de mí. Y aquí vemos que a veces en nuestro afán de compartir el Evangelio o predicar o lo que sea, pues muchos o algunos, el yoísmo de decir y yo he hecho y me ha hecho, la verdad es que no nos importa. O sea, es interesante y queremos escucharlo en otras circunstancias, pero el mensaje que nosotros tenemos es sencillamente, a lo mejor es que el mismo Jesús dijo. En Lucas 4, 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En realidad, cuando decimos que el reino de Dios se ha acercado, nosotros lo que estamos diciendo es que estas cosas son reales. Vale, déjame ir un poquito más rápido. Vas a decir, no tengo nada. Yo no tengo nada para esto. Mira, parte de lo que aprendo cuando envío a los 12 y envío a los 70 es que no necesitas nada. Sencillamente, no necesitas nada. No necesitamos llevar nada, solo confiar en Dios. No lleves ni bolsa, ni alforja, ni calzado, ni saludéis a nadie por el camino. No pierdas el tiempo y no necesitas nada. Es que necesito todos los medios y todo eso. No, necesitas el mensaje que ya lo tienes. Y aquí en la diapositiva es interesante porque Dios capacita, envía y provee. Y entonces esta foto va con un maletín. No, ni maletín. Ni maletín, porque nuestra tendencia siempre va a ser, bueno, y ahora voy a necesitar todo esto, voy a necesitar... Entiéndelo de esta forma. Si Dios te envía, Dios te capacita, Dios te prepara y Dios provee lo que necesitas. Y cuando tengas hambre, seguramente habrá provisión para cubrir esa necesidad física. Y cuando necesites palabras, seguramente encontrarás que en tu mente vendrán palabras que podrás compartir, siempre relacionadas con el reino de Dios. ¿Qué más aprendo? No busquéis oro. No prediques o no busques predicar el reino de Dios para hacerte rico. No busques eso. Es distinto, como dice que leemos en Lucas, el obrero es digno de su salario, come lo que ponen delante de ti. No quiere decir que las personas que vamos a predicar o ahora que vamos a ir a predicar el reino
de Dios vamos a pasar hambre. No, no, vas a tener cubiertas tus necesidades, por supuesto. Sería ilógico y además me parecería injusto no hacerlo, no solo con los pastores, con las personas que nos cuidemos unos a otros. Pero cuidado porque ya ocurrió en el primer siglo, justo ya, en el primer siglo había personas que abusaban de su posición. Y como he dicho, incluso tenemos libros escritos en el primer siglo que hablan de estas personas. Cuidado. Y dicen, si alguien se queda en tu casa más de 3 noches, es un falso predicador. Es un falso maestro. No lo recibas. Está abusando de ti. Está abusando de ti. Vale. Casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. No vayáis de casa en casa buscando todo. Entonces, en esta parte, cuando nosotros predicamos el reino, que no haya una doble intención de buscar un beneficio para nuestra propia vida, porque eso nos lo va a dar Dios. Tú predica el reino de Dios y deja que Dios haga su tarea, deja que Dios haga su obra. No necesitas nada. Y no solo no necesitas nada, sino tenemos que entender que a la hora de predicar el reino de Dios, nosotros no queremos nada de la persona, no tenemos una doble intención sobre la persona, no tenemos una doble intención. Lo que queremos es que disfrute de lo que tú estás disfrutando. Por eso es importante que tú entiendas, tú formas parte del reino de Dios, o dicho de otra forma, el reino de Dios está en tu vida. ¿Y cómo sé si eso es así o no? Otra vez, ¿quién es el rey de tu vida? El reino de Dios existe y es donde está Dios. No te sientas rechazado cuando no crean en Jesús. Es otra cosa de las que aprendo. Y dice, bueno, ¿cuánta información estamos recibiendo? Bueno, en realidad la tarea que tenemos, tú puedes ir viendo el vídeo poco a poco, ir parándolo, no pasa nada. Puedes coger y leer Lucas y estudiarlo tú por tu cuenta, pero es que todas estas cosas nos van a ayudar a crecer y a no quedarnos siempre con el mismo estatus de cristiano pequeño y cristiano que anda conforme a nuestros principios. Nos va a ayudar a crecer porque podemos compartir lo que Dios nos ha dado. No te sientas rechazado cuando rechacen el mensaje. Dice sacudir el polvo de sus pies. Mira, el mensaje que tú estás dando no es el tuyo. Si es el tuyo y entonces sí te vas a sentir rechazado, está bien. Porque no pasa nada, es como que no te aceptan lo que tú piensas, no pasa nada. Pero lo que tú estás compartiendo es el mensaje de Dios. Entonces, no es un mensaje tuyo, es de Dios. Si lo haces bien, no tienes que sentirte rechazado, tú como persona. No todos te van a escuchar ni te van a aplaudir, que lo sepas, no te desanimes. No cambies tu caminar porque otros no estén de acuerdo. Eso sería un error. Para caer bien a los otros, bueno, entonces modifico algo. No, es que el mensaje no es tuyo, recuerda, es lo que está escrito. Y si no encaja con la sociedad, no encaja. Y si no encaja con la forma de pensar de las personas, no encaja. No pasa nada, nosotros seguimos. No olvides lo que Jesús te ha pedido. No olvides que quien te manda, te da autoridad, te da poder, es Jesús. Y luego, otra cosa es, aquí, que si rechazan el mensaje, nosotros sacudimos el polvo de nuestras sandalias mentalmente, pero o seguimos orando por las personas, porque al que han rechazado es no solamente a Dios, sino han rechazado una vida totalmente libre, limpia, transparente y con un futuro claro y con un futuro mucho más cierto. Por eso tengo una pregunta. ¿Tú estás seguro o segura de que el reino de Dios forma parte de tu vida o que tú estás en el reino de Dios? ¿Cómo sé esto? ¿Cómo sabes esto? Esto lo sabes si Dios es el rey de tu vida. Si sus palabras son las que mandan en tu vida. ¿Que hay luchas? Sí, no, sería absurdo pensar que no hay luchas. Claro que hay luchas, muchas luchas, porque estamos como corderos en mitad de lobos. Es una forma de decir, mira, es que nada va a estar a favor de lo que estás pensando. Pero, ¿quién es el rey en tu vida? Que también hablé de eso el domingo pasado. ¿Sabes lo bueno de todo? Si nosotros fuésemos capaces de escuchar, de hacer, si fuésemos lo suficientemente valientes como para lanzarnos, el resultado al final es este. Porque los 70, cuando se fueron a predicar con muchas dudas. ¿Y ahora qué vamos a comer? Imagínate que no hay ninguna puerta que se nos abra.
llamas y salón, la paz sea con vosotros, y ¡pum! Portazo. ¿Qué me vas a vender? ¿Entiendes? O sea que había mucha inseguridad, podía haber mucha inseguridad. Habían visto lo que Jesús había hecho, pero no habían visto el efecto que lo que Jesús dice y hace puede tener en las otras personas. Dice, cuando volvieron los 70, volvieron con gozo. Esta palabra gozo, que también resalté en el estudio, en la hoja principal, es regocijo y alegría. Volvieron con regocijo y alegría. Quizás esta parte es la que nos falta como creyentes y la que nos falta a veces como iglesia. ¿Por qué? Porque hemos y estamos cometiendo el error de encerrarnos en nosotros mismos. Es que yo cuando voy a la iglesia estoy muy a gusto, porque todos hablamos el mismo lenguaje, yo puedo hablar de Dios tranquilamente con cualquiera y claro, y puedo dar versículos a cualquiera porque la gente es receptiva. Pero de esta forma, sin darnos cuenta, no crecemos como personas, ni crecemos como iglesia, ni extendemos el reino de Dios. Ya no es que crezca una iglesia y que sea muy grande, que quizás como Chamartín no estamos buscando eso. Si ocurre que ocurra, que Dios nos dé sabiduría para hacerlo bien, pero estamos buscando que el reino de Dios se extienda y que las personas tengamos y tengáis y tengan la posibilidad de decir, mira, en mi vida yo quiero que Dios sea el Rey. Que Dios sea el Rey. Así que, lo que Dios empezó contigo, desde el principio y conmigo, no termina. Disfruta de Dios, del reino de Dios, pero que sepas que tenemos que crecer y que Dios sigue trabajando con nosotros y perfeccionándonos. Una de las cosas que Dios quiere de nosotros es que ese mensaje que tú tienes ahora en tu casa, en tu sillón, en tu sofá, en tu silla, en tu móvil, en el metro, donde estés escuchando, que ese mensaje lo puedas traspasar a otras personas. Extender el reino de Dios. ¿Eso es para los pastores? No, eso es para los 70. Eso es para los discípulos de Jesús. Disfrutar del reino de Dios y extender el reino de Dios. ¿Qué te falta? Nada, porque Dios va a proveer. Y si me rechazan, no es a ti, es el mensaje de Dios. Y luego, ¿y qué digo? Lo que Dios te dice, no te inventes nada, por favor, lo que Dios ha dicho. ¿Y qué necesitamos? Quizás en este momento necesitamos como creyentes fuerzas para predicar el Evangelio. Termino. Hace poco, el otro día, esta semana, he visto a una persona que hace muchísimos años que no veía, pero ha sido una de las personas que ha sido clave en nuestra relación de Maru mía para que nosotros seamos fieles y firmes en nuestra relación con Dios. Y esta persona, cuando me presentó a otra que no es creyente ni va a ninguna iglesia, dice y me presenta, mira, aquí está Andrés, es un hermano en Cristo, literalmente. Bueno, yo os confieso, digo, pero chica, ¿cómo hablas así? Que se va a asustar el hombre. Es un hermano en Cristo, pero lo dijo de forma tan natural y para ella era tan normal, era tan bueno, que la otra persona no lo recibió para nada. Al revés, se quedó a hablar conmigo para decir dónde vive, si vivimos cerca y todo. Esta persona no era creyente, pero la que me presentó sí es creyente. ¿Qué hizo? Extender el reino de Dios. Aquí tengo a Andrés, que es un hermano en Cristo. Vamos a ser valientes. Vamos a predicar el reino de Dios, porque el reino de Dios se ha acercado y el reino de Dios está presente. Y nosotros no queremos encerrarnos, queremos explotar. Así que, Señor, solamente pedimos fuerzas y sabiduría. Primero, para amar tu palabra y poder estudiarla. Y si en lo que hemos compartido, en alguna cosa nos hemos atascado, danos la sabiduría para volver a escucharla, volver a estudiarla, volver a pensarla. No queremos leer tu palabra y que pase como desapercibida o como cosas que no tienen valor para nuestras vidas. Queremos predicar el reino de Dios. Gracias por mandar y traer el reino de Dios y gracias por permitirnos formar parte del reino de Dios. Gracias por perdonarnos, gracias por amarnos y ahora ayúdanos a sencillamente creer en tus palabras, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga y recordad info@ichamartin.org, cualquier duda y cualquier cosa, aclaración que quieras, estamos a tu disposición. Ánimo
y seguimos adelante.